Doy gracias a Dios por tener la oportunidad de compartir con ustedes acá. Amén. Amén. Yo quiero hablar para introducir, para el comienzo, hablar de Salmo 133. Este es solamente para que tengamos una visión, después vamos a penetrar otras porciones de la palabra. Versículo 1 dice, mira, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Salmo 133 es un salmo muy conocido. Y es la palabra de Dios que dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. ¿Esto es o no es verdad? Amén. Esto es verdad. Pero, ¿cómo esto se torna realidad? Porque nosotros somos todos distintos. Nosotros tenemos voluntad, gustos, tradiciones, deseos, tantas cosas distintas. Pero la palabra dice que es posible habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Esta es la manera como debemos ver. Si conseguimos habitar juntos en armonía, vamos a experimentar lo bueno y el delicioso. Amén. Pero ¿cómo esto va a se tornar realidad? Versículo 2 dice, es como buen óleo sobre la cabeza. Mira, es importante ver que todo empieza con el óleo sobre la cabeza, sobre nuestra cabeza que es el Señor Jesús. Entonces vamos a ver cómo fue el vivir del Señor Jesús. Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque ocurrió con la cabeza, lo que ocurrió con la cabeza va a ocurrir con el cuerpo. Hermano, ¿comprende? Entonces vamos a ver cómo fue el vivir del Señor, de la cabeza. Lucas 1:35 dice, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, nuestro Señor, que es la cabeza, Él nació por la obra del Espíritu Santo. ¿Correcto? Mire, su origen en ese aspecto, al tornarse hombre, fue el Espíritu Santo. Después, cuando Él llegó a los 30 años, Él empezó su ministerio. Pero, ¿cómo fue que empezó su ministerio? ¿Cómo Él... ¿Cuál fue la condición para que Él pudiera empezar su ministerio? Vamos a ver Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Que dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en cual tengo contentamiento. Entonces podemos ver que él fue ungido por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y entonces empezó su ministerio. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces podemos ver que Dios lo ungió
con Espíritu Santo y con poder, y en todo su ministerio anduvo haciendo el bien y sanando a todos, ¿cierto? Ahora, entonces, el Señor Jesús no solo nació del Espíritu, sino hizo su obra por medio del Espíritu. Amén. Esto ocurrió con la cabeza. Mire, después, mismo en su muerte en la cruz, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo. Amén. Mira, mismo ahora en su muerte, ¿cierto? Él en Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Nació por medio de la obra del Espíritu, cumplió su ministerio, hizo su obra por medio del Espíritu y murió también por el Espíritu, ¿cierto? Esto nos muestra. Ahora Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, Él también en la resurrección fue por medio del Espíritu. Mira, esto es algo muy importante. Nuestro Señor Jesús, todo que Él pasó en su vida, mira la presencia del Espíritu y la importancia del Espíritu. Amén. Amén. Y estas cosas nosotros debemos ver. Entonces, llegamos a después de la obra del Señor. Ahora vamos a ver, volviendo al Salmo 133, Él dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, ahora el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ahora el Espíritu llegó al cuerpo. Nosotros tenemos Hechos capítulo 2. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo fue engendrada la iglesia? ¿No fue por el Espíritu? En Pentecostés. Mira, esta manera de ver Salmo 133, ¿entiende? Y aplicar para hoy. La cabeza y el cuerpo. Este mismo Espíritu hace la obra. Nosotros estamos viviendo la iglesia. ¿Necesitamos o no del Espíritu Santo? Amén. Si la cabeza necesitó tanto, nosotros necesitamos mucho más. Amén. ¿No es verdad? No es por medio de nuestra fuerza o capacidad. Y mira, cuando llegamos en Apocalipsis, a la carta a las iglesias, se dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto Él habló a las 7 iglesias. Significa, todas las iglesias necesitan oír al Espíritu Santo. Amén. Todas. No hay excepción. Amén. No hay. Amén. Amén. Esto quiere decir, nosotros ya compartimos en Chillán, cuando Dios empieza algo, Él lo hace por el Espíritu y por la palabra. Amén. Amén. Entonces, esta es la manera de Dios hacer algo. Nada se origina en el hombre. Todo se origina del Señor, del Espíritu. Amén. Esto es muy importante y debe ser para nuestro vivir. Mira, el Señor Jesús, desde que nació, su vivir, su muerte y su resurrección, fue todo por el Espíritu. Amén. ¿No es verdad? Y otra cosa que nosotros hablamos, compartimos y que es muy importante, es el siguiente:
la palabra Espíritu Santo, esta palabra Espíritu Santo aparece en 91 versículos del Nuevo Testamento. La palabra completa, Espíritu Santo. Si hablar sobre Espíritu, hay más versículos, pero Espíritu Santo, 91 veces. Y en el libro de Hechos, 41 veces. Mira, el libro de Hechos es un libro de Hechos del Espíritu Santo. Amén. ¿Comprende? Amén. Esto es lo que nosotros necesitamos ver. Y nosotros también compartimos en Chillán el siguiente punto. Si la Biblia, si en Hechos aparece tantas veces el Espíritu Santo, ¿cuántas veces el Espíritu Santo aparece en nuestras vidas? Amén. ¿Cuántas veces? 40. Si aparece muchas veces en nuestra vida, alabado sea el Señor. Amén. Si aparece pocas veces, tenemos un problema. Amén. Mira la imagen de la visión que Salmo 133 nos transmite, ¿cierto? Este óleo que es espíritu es sobre la cabeza, desciende hasta el cuerpo, ¿cierto? Amén. Es para nosotros, amados hermanos, amadas hermanas. Y hay dos puntos yo quiero aplicar nessa noche de una manera más fuerte. Lo primer punto es Hechos capítulo 1 versículo 8. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Este es un versículo maravilloso porque dice que íbamos a recibir el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo íbamos a recibir también el poder. Amén. Íbamos entonces a ser testigos. ¿Cierto? Esto quiere decir, en nuestra persona va a surgir una manifestación. La manifestación de la persona de Cristo. Amén. Esto es por medio del Espíritu. Amén. Y acá dice, recibiréis poder. Yo quiero hablar una cosa. Muchos al leer en este versículo, recibiréis poder, tienen un concepto. Es poder de hacer milagros, ¿no? De dar órdenes y las cosas van a ocurrir. Piensa ese tipo de poder, ¿cierto? Va a recibir poder. Yo quiero este poder, quiero hacer esto, quiero... Pero lo punto más importante de este poder es el poder de transformar nuestra persona. Amén. ¿De qué sirve cambiar las cosas exteriores si no cambia el interior? Amén. ¿Correcto? El verdadero poder es el poder que cambia nuestro interior. Amén. No es un cambio en las cosas de afuera. Amados hermanos, amadas hermanas, el Espíritu dio poder a nosotros para cambiar a nosotros mismos. Amén. ¿Cierto? Nuestra persona. Por eso que es posible los hermanos habitar en armonía. Solamente el poder de Dios puede hacer con que los hermanos vivan en armonía. Amén. Mira el poder del hombre, de unidad, Naciones Unidas. Esas naciones son unidas, pelean todo día, pero eso es lo que el hombre puede hacer, ¿correcto? Y otra cosa, ¿te acuerdan de Daniel, no? El libro de Daniel, creo que en el capítulo 2, ¿no? El sueño de Nabucodonosor, ¿cierto?
Él vio una estatua. Amén. Todo lo que el hombre puede hacer es una estatua, pero el espíritu hace un cuerpo. Amén. Hermanos, nosotros no somos estatua, nosotros somos cuerpo. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos el espíritu. Amén. Esto es poder. Amén. ¿Comprende? Entonces, es importante que veamos eso. Podemos ver el libro de Hechos, ¿no? Mismo en el final de los evangelios, cuando ellos llevaron al Señor para crucificarlo, ¿dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban? Huyeron, ¿cierto? Todos se fueron. Pero ellos cambiaron después. Podemos ver el libro de Hechos. Recibieron poder. Amén. Fueron cambiados. Peleaban para ver quién era el mayor, ¿cierto? Ahora ya no peleaban para ser, porque ahora eran uno. Amén. Poder del Espíritu. Amén. Por eso el Espíritu, mira en Hechos capítulo 2, dice, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cierto? Versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Mira, un estruendo y un viento recio que soplaba. Esto es una manifestación de poder para sacar todas las cosas del viejo hombre, las cosas viejas, porque ahora iba a surgir algo nuevo en este universo, la iglesia. Amén. Dios y el hombre juntos, ¿cierto? Cabeza y cuerpo. Amén. ¡Wow! Esto es tremendo. Amén. Y volviendo a Salmo 133, dice, versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Nosotros debemos ver, aplicar eso para nosotros, que ese rocío que descenda en Santiago, en nuestras vidas. Amén. Y el Jehová pueda enviar bendición y vida eterna. Amén. Los hermanos acá en Santiago, Amén. ¿cierto? Y en todo Chile. Amén. Bueno, entonces mira, estos discípulos que habían huido todo porque tenían miedo, ahora, por ejemplo, Hechos 5:41, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Amén. ¿Qué tipo de hombres son estos? ¿Qué tipo de hombres? ¿Se encuentran en este mundo hombres así? No. Ese tipo de hombres son engendrados por el Espíritu. Amén. ¿Cierto? Entonces, yo quiero dar énfasis primeramente a ese punto de poder. Y el segundo punto es sobre la cuestión de la
unción del Espíritu enseñar a nosotros. Es otro punto muy importante para nuestro diario vivir. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. ¿Qué es que el Espíritu va siempre a enseñar a nosotros? ¿Qué es? Siempre va a nos enseñar sobre la persona de Cristo, sobre la vida. Mira, el apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Dios desea llevarnos al principio, porque en el principio, lo que había en el principio era obra del propio Dios y del Espíritu. ¿Correcto? Entonces, Dios siempre desea llevarnos al principio, a lo que era. El hombre tiene un problema. El hombre siempre desea extender su mano para cambiar las cosas. Eso es un problema. Pero Dios siempre hace una obra y nos hace volver al principio. Ahora, en 3 porciones de la palabra del Evangelio, el Señor nos muestra cómo que el Espíritu enseña a nosotros. Primeramente, Mateo capítulo 10, versículos 17 hasta 20. Dice: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y los gentiles. Mas cuando os entreguen, mira, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces, acá el Señor Jesús está hablando a los discípulos: no os preocupáis con lo que habéis de hablar. Nosotros siempre preocupamos, ¿qué es que vamos a hablar así? A la reunión, hermano, vamos a compartir. Yo quedo preocupado. ¿Qué es que yo voy a compartir? ¿Qué es que yo voy a compartir? No os preocupéis. ¿Tenemos espíritu o no? Amén. No es quedar preocupado con la mente, ¿qué es que yo voy a compartir? Sino estar en el espíritu y oír qué es que el Espíritu desea compartir en nosotros. Mira, acá habla del Espíritu de vuestro Padre. Vamos a ver, tenemos que prestar atención a esto. Espíritu de vuestro Padre. Ahora, Marcos 13, versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habléis de decir, ni lo penséis. Mira, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo.
Mira, en Mateo el Señor habla espíritu de vuestro Padre. Entonces es el Padre que va a hablar por medio de nosotros, ¿cierto? Acá dice que es el Espíritu Santo. Ahora Lucas 21, versículos 12 a 15. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a la sinagoga, a las cárceles. Seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestro corazón y no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Agora acá dice el Señor Jesús, yo voy a dar las palabras. Mira, Padre, Hijo y Espíritu van a dar la palabra para usted, amado hermano. Amén. Amén. No os preocupéis ni ponéis... Aprenda a usar el Espíritu. Amén. Estas experiencias necesitamos tener. Amén. ¿Cierto? Amén. ¿Usted cree o no esos versículos? Amén. Por eso, mira, esas personas son llevadas ante reyes, gobernadores, ¿no? Concilios y tal. Entonces, cuando llega la hora de compartir, hermano, no quede sentado en la silla. Usted debe pararse. ¿Qué vas a hablar? No sé, pero yo creo que la palabra de Dios habló. ¿Cierto? Amén. El Espíritu va a poner. Amén. ¿Por qué? Porque cuando estaba escuchando la palabra, el Espíritu habló alguna cosa en su interior. Y es eso. Amén. Tan simple. Amén. Amén. Bueno. Ahora, Evangelio Juan 16, versículos 13 y 14. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y Él os lo hará saber. Hermanos, estas experiencias todos nosotros necesitamos. Por eso necesitamos tener comunión, por ejemplo, leer la palabra de Dios, tener comunión con Dios y tener la viva experiencia y poder dar testimonio. Dios habla conmigo. Amén. ¿Cierto? Esto es fundamental. Bueno, ahora yo quiero hablar algunas cosas que los peligros que muchas veces ocurren. Vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículo 1 hasta versículo 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cujos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sabe cuál es el peligro? Es que con tiempo nosotros no dependemos más del Espíritu, no depender más del oír con fe, de oír la palabra, creer en esta palabra. Nosotros con el tiempo cambiamos
y después caímos en una situación en que simplesmente hacemos las cosas como obras de la ley. Eso es un peligro. Nosotros vimos los Gálatas cayeron en esta situación. Empezar en el espíritu, pero después, en el fin, estaba en la carne, por las obras, ya no más por el espíritu. Entonces, este es un peligro. Por eso siempre debemos dar atención. Segundo peligro que tenemos está en 1 Corintios capítulo 2, a partir del versículo 6. Dice: empero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de ese siglo, sino de los príncipes, ni de los príncipes de ese siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria. Nosotros no buscamos la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría de Dios. Versículo 8: la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Cuando nosotros conocemos la sabiduría de Dios, nosotros no hacemos las cosas que el mundo hace. ¿Por qué muchas veces hacemos las cosas que el mundo hace? Porque tomamos la sabiduría de este mundo. ¿Comprenden? Ahora, versículo 9. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Dios ha preparado tantas cosas que hasta hoy nosotros no sabemos. Pero, ¿ustedes desean experimentar? Amén. Solamente por el Espíritu. Amén. ¿Sabe? Es eso. Debemos creer en eso. Y en ese nuevo comienzo, Dios desea dar esto para ti, amado hermano, amada hermana. Amén. Porque en el pasado, lo que ocurría, venían las cosas y nosotros lo tomábamos todo. Pero ahora, Dios está cambiando todo. Lo que Dios desea hoy hacer es que tú seas no solamente una persona que ve la cosa, sino que tú seas un protagonista, ¿entiende? Lo que actúa, lo que hace parte. Amén. Y poder experimentar ese Dios vivo. Amén. Esto es algo maravilloso. Y versículo 10 dice: pero Dios nos lo reveló a nosotros, nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios revela es por el Espíritu. Por eso necesitamos tener nuestro espíritu ejercitado. Esto es algo muy importante. Y el versículo 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce la cosa de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y el versículo 12, que es maravilloso: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Aleluya. Recibimos el espíritu de Dios. Y versículo 13: lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Traducciones de otras lenguas dice así: no con palabras, doctas palabras de humana sabiduría,
pero con palabras enseñadas por el Espíritu. ¿Sabe de una cosa, amado hermano? Ahí hay un punto muy importante que yo deseo ayudar a todos. Si el Espíritu pone un sentimiento en nuestro interior para transmitirnos, Él también va a nos dar las palabras para transmitir este sentimiento. ¿Entienden? No son palabras, no hablamos con palabras de humana sabiduría, pero palabras enseñadas por el Espíritu. Esto es muy importante. Tú recibes un sentimiento, Señor, dame las palabras para transmitir eso. Y el Espíritu va a te dar las palabras y tú vas a transmitir a los hermanos el sentimiento del Espíritu con las palabras del Espíritu. Amén. Esto es muy importante también. Y versículo 14, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Este hombre animal es el hombre natural, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Aleluya. Amén. Todo eso es por medio del Espíritu. Amén. Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, nosotros empezamos hablando de Salmo 133. ¿Cómo vamos a ser uno? ¿Cómo vamos a vivir lo que está en este salmo? ¿Cómo vamos a poder decir, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía? Es por medio del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Empezó, fue derramado sobre la cabeza y hoy nos alcanzó. Amén. ¿Cierto? Amén. Y la bendición y la vida va a llegar a todos. Amén. Que el Señor pueda bendecir a todos nosotros. Amén. Amén. Ahora los hermanos van a complementar.